yo sé que usted es una persona que es muy transparente. Eso me gusta. Muy abierto. Dice las cosas como son. Hay crisis en la iglesia. Hay muchas denuncias. Mucha gente. Yo tengo una experiencia personal que, si nos da tiempo, ahorita se la comento, con un sacerdote. Hay mucho abuso hacia infantes. Hay mucho ostentosismo. Hay sacerdotes que salen en camionetas de superlujo en comunidades donde hay gente que no tiene para comer. Hay este tipo de conductas, las cuales sí quita un poco la imagen, como usted dice, de rectitud, pero más de rectitud, de humildad, que la Biblia, bueno, pues lo que maneja mucho es pues, los votos de humildad, ser lo más afín y empático posible, amar, todo ese tipo de situaciones en donde nos damos cuenta que sus representantes no lo están cumpliendo. Yo no sé si usted tenga algunas estadísticas, no sé si usted tenga algunos datos concretos que me pudiera responder estas preguntas y decir si el celibato, al cual también me puede decir si es obligación o no, interviene mucho en estas necesidades fisiológicas que tiene el ser humano o el sacerdote como hombre. Ok, bueno, me has hecho varias preguntas, sí, vamos a tratar de irlas poniendo en orden. Primero, el celibato no lo instituyó Cristo. Okay. De hecho, en la Biblia sabemos que Pedro era casado, varios de los apóstoles eran casados. Es cierto, en la Biblia se habla también de personas célibes como Juan el Bautista y otros, de acuerdo a su propia situación. Pero no porque el matrimonio y las relaciones sexuales dentro del matrimonio sean malas. Y digo esto porque hay gente que incluso están casados y cuando tienen relaciones dicen, padre, me tengo que ir a confesar porque tuve relaciones. Oye, ¿cómo? Pues es parte del matrimonio, el manifestar el amor a través de el sexo. Y más dentro del matrimonio no es malo. Ahora, el celibato se instituye primero en el siglo IV, no por el Papa directamente, sino por necesidades de una zona concreta en España, el Concilio de Elvira. Después se quita. Después se vuelve a poner nuevamente por determinadas exigencias de un lugar, no a nivel universal, de un lugar se vuelve a quitar. Y además se entiende el celibato, fíjate, no como no tener relaciones, sino como no tener una pareja con la cual cumplir determinadas obligaciones. Okay. ¿A qué me refiero? A que no te cases. Si tú no te casabas con alguien, estabas célibe. Como por ejemplo el cura Hidalgo, sí, no se casó con alguien y se consideró que estaba viviendo el celibato. O bien algunos pontífices incluso que no se casaron y se consideró que estaban viviendo el celibato. Hasta los últimos tiempos especialmente ya se decreta el celibato, no solamente es no estar casado. El celibato significa no tener relaciones sexuales fuera de tu ministerio, ¿no? Evidentemente, si no tienes ministerio, perfecto, pero si tú estás dentro del sacerdocio en la iglesia occidental, porque en la iglesia oriental sí permite que los sacerdotes estén casados, estás mal. Ahora, decirte que el celibato es ocasión de que alguien cometa abusos sería como decirte que el matrimonio sería impedimento para que alguien tenga adulterio u otra pareja. No porque seas casado, ya por eso no vas a andar de ojo alegre, y no porque se quite el celibato o no tengas el celibato, ya vas a tener problemas o no problemas de abuso. Te pongo un ejemplo con el más fuerte, más dramático y más dañino caso, que fue el padre Maciel. Sí, tremendo. Bueno, el padre Maciel estaba casado. Sí, estaba casado, ¿no? ¿Tenía hijos? Tuvo muchos. Tuvo hijos. Pero en su familia secreta que nadie claro, supo. Todo fue por abajo del agua. Con esto te queda claro que él estaba casado y por lo tanto, si estaba casado, se supondría no debería tener ningún abuso de otro tipo. Por esta razón, tanto dentro de la iglesia, fuera de la iglesia también, gente que no es sacerdote, aunque esté casado o no esté casada, puede tener el problema de estar cometiendo abusos de todo tipo. Evidentemente, a la iglesia esto le duele, le molesta, le desfavorece porque son ejemplos totalmente negativos.
porque si en la iglesia es donde más tendría que haber una transparencia y claridad sobre el tema, pues evidentemente el escándalo es mayor. Aunque te repito, el problema no es únicamente dentro de la iglesia. Estadísticas en México, fuera de este padre Maciel, que está dentro de una comunidad, no hay casos muy alarmantes, no hay casos tan fuertes como en otras partes del mundo. No quiero decir que con esto estoy tranquilo, siempre es una preocupación, pero sí, por lo menos es una situación que duele un poco menos. Por otra parte, tengo que decirte que esto del abuso de los niños y de abuso de mujeres, incluso también de personas que no son sacerdotes, habla de una nueva época. De hecho, en los cursos de autoestima que doy, digo, fíjense cuando la gente tiene un chip en la cabeza, cómo actúa. Cuando tenían el chip en la cabeza, los reyes valen más que los plebeyos. Los chips que tenían los plebeyos en la cabeza, ellos valen más, por lo tanto, déjate dominar, déjate maltratar por los reyes. Cuando se quitaron este chip en la cabeza y vino el gran problema en Francia, que se enojaron tanto, nos engañaron los reyes, cambiaron las cosas. Claro. Otro ejemplo, cuando la gente, como se decía antes, tenía el chip en la cabeza por ser algo menos que los blancos, permitían todo tipo de abusos. Cuando Martin Luther King se quita este chip de la cabeza y empieza a decir, no por ser gente de este color valgo menos, cambian las cosas y los abusos desaparecen. Durante un tiempo las mujeres también pensaban, las mujeres valemos menos que los hombres, y permitían todo tipo de abusos, y mientras tengan este chip siguen permitiendo este tipo de abusos. Se van quitando el chip y caray, ya podemos votar, ya podemos estudiar, ya podemos denunciar a quien ha abusado de nosotras. Pero tiene que quitarse este chip. Durante un tiempo también los niños pensaban, los niños no valemos, tenemos que hacer todo lo que digan los adultos. Cuando los niños se van quitando este chip, las cosas cambian, y terminó cuando también la gente con una discapacidad, un problema en el cuerpo, etcétera, pensaban, no valgo, no importo, no puedo salir a la calle, no tengo derecho a subir al metro, no tengo derecho a tener un semáforo con tal característica. Cuando los enfermos se quitan el chip y dicen, yo también valgo igual que los demás, exigen que los semáforos tengan un sonidito, que el metro tenga un sonidito, los invidentes, que los que van en silla de ruedas tengan una rampa. Lo que te quiero decir es que, ¿por qué en este momento salieron tantas fregaderas? Porque está cambiando el chip de las personas diciendo, si en otro tiempo lo permití, ahora ya no. Y por eso es que aparecen denuncias que antes la gente no se atrevería. Y qué bueno que están pasando, porque ya la gente no abusará tan fácilmente. Que aparte obviamente hay represalia, en una dependencia militar hay una corte marcial. ¿Qué se podría poner más o menos como sinónimo de una corte marcial en la iglesia para personas que han cometido este tipo de barbaries? Bueno, yo creo que aquí se tienen que poner las dos leyes, porque hay una ley eclesiástica que es el derecho canónico, y ahí también esta ley tiene que, acatarse en la persona a nivel civil. Por lo tanto, la iglesia pide a quienes han recibido un abuso de este tipo que denuncie civilmente, para que la persona, si es el caso, vaya a la cárcel. Okay. De hecho, ahorita hay algunos sacerdotes en la cárcel. Uno falleció por el COVID, por una denuncia de este tipo. Y en el caso de la ley jurídica, el derecho canónico, se le quita el sacerdocio a la persona. No puede volver a ejercer el sacerdocio. O sea, si hay una represalia como tal. Claro, claro. Porque entre la comunidad, entre el rumor que ha habido por muchas décadas, no sé si yo pienso que usted lo ha escuchado bastantes veces. No te preocupes, solo lo cambian de parroquia, lo cambian de capilla o se lo llevan a un estado de la República al otro lado del país.
ya no está sucediendo eso. Ya están tomando, por ejemplo, cartas en el asunto. Claro. Mira, esta idea surge porque evidentemente si alguien llega y denuncia, pero no tiene pruebas, o la denuncia pues fue como un chisme del pueblo, lo que sea, el obispo dice, aquí no hay pruebas, no hay una denuncia clara, no hay testigo, no hay alguien que esté... pues entonces, para que la gente esté tranquila, cambiamos al sacerdote. Claro. Porque tampoco puedes tú tratar al sacerdote como si hubiera sido el culpable si no hay un juicio. Eso es muy delicado. Es como si una persona llega a acusarte a ti de algo, no hay una prueba, no hay un juicio y te meten a la cárcel. Esto es totalmente equivocado, ¿no? Por eso, repito, actualmente el Papa, los obispos dicen, hay este problema, denuncia civil y denuncia canónica y se hace un juicio. Si se comprueba que la persona realmente cometió este delito, las dos leyes con todo su peso. Pero también, como en otras situaciones, hay personas que lamentablemente difaman al sacerdote y una vez que lo difaman, qué difícil es que ese sacerdote vuelva a recuperar la buena fama, ¿no? Sí, desgraciadamente un error ahora con las redes sociales, lo hemos visto con tantas censuras, tantas cancelaciones, ya perdió todos los... En el caso de los sacerdotes, todos los votos que tenían fueron suprimidos por uno de los errores. Así es la sociedad, sí, yo lo entiendo perfectamente. Yo he sido testigo de casos de abuso. Yo toqué para la iglesia más de 16 años. O sea, estuve en contacto. Tengo amigos sacerdotes y a muchos de ellos pues los cambiaron de lugar por este tipo de situaciones. Tuve un caso con mis abuelos. ¿Los cambiaron por chismes o por casos concretos? Sí, desgraciadamente no, la gente también se da cuenta que al denunciar también son tachados, o sea, el dedo está para los dos, para la víctima y el victimario. Desgraciadamente, mucha gente también por pena, por cargos a lo mejor en algún trabajo, por qué dirá la sociedad, pues no se atreven a denunciar en muchos casos. Pero no hubo denuncias, en los dos casos que yo supe no hubo denuncias. En un caso yo sí supe que fue real y al sacerdote pues lo cambiaron a un lugar muy, muy retirado. Yo sé a dónde lo cambiaron. Y en ese tipo de situaciones, como usted dice, sí se fractura no solo la imagen del sacerdote, se fractura la imagen hasta de la parroquia, hasta de la capilla. No, claro, es que mira, si en una familia un elemento de la familia hace algo malo, toda la familia queda marcada. Por eso el mal actuar de un sacerdote no solamente le afecta a él, claro, le afecta a la comunidad, a la parroquia y a la iglesia. Yo te voy a decir que muchas veces me he subido al metro porque viajo frecuentemente ahí y hay gente que me empieza a gritar que yo soy protector de quién sabe qué. Le digo, ¿por qué me estás atacando de esto? Yo no estoy protegiendo a nadie. Entonces, ante un problema como que quieren proyectarlo hacia cualquier sacerdote y esto creo que no es lo correcto, ¿no? Otra situación que le agradezco mucho que lo esté respondiendo como es, ¿no? Porque vivimos en otros tiempos. Si yo hubiera hecho esta pregunta hace 40 años, me hubieran sacado a palos de la iglesia. Sinceramente, era una iglesia muy ortodoxa, una iglesia muy rígida, muy nada flexible, y que ahorita con usted, por eso yo celebro mucho y lo he dicho en mis podcasts, la iglesia se abrió. La iglesia tiene un canal de televisión, la iglesia tiene redes sociales, la iglesia hace videos en directo de sus misas. Ya se tuvo que modernizar, tuvo que ir con la tecnología a la par para poder llegar a los feligreses como les gusta que les lleguen ahora, por el celular, por el tablet, por la televisión. Y le agradezco mucho que esté respondiendo estas preguntas así como tal, como va. ¿Por qué? Porque desgraciadamente hay muchas dudas. Yo he leído la Biblia y habla de que un sacerdote se puede casar. En Levíticos hay un apartado, versículo, no sé si es el 11, que dice perfectamente que solo no se case con una mujer que haya cometido adulterio, que no sea judía. Sí. Y también hay situaciones en ese mismo Levítico, en Hebreos, en donde la iglesia no era muy permisiva con algún tipo de personas que tenían también
defectos. Entonces yo hablo mucho de esto. Mi canal es mucho. Hay algunos que me dicen, tú le tiras mucho a la iglesia. Y yo les digo, no. Si yo les dijera que en una parte de la Biblia dice que una persona, si le falta una pierna o si es feo, no puedes honrar a Dios, no puedes venerarlo, ustedes me creerían. Y me dicen, no. Bueno, yo les digo el versículo y el capítulo donde está expresado esto. Ese tipo de situaciones, como el celibato, las han como que reconstituido, o como la Constitución que se puede cambiar, o qué han hecho para... No, a ver, mira, en primer lugar hay que entender que la Biblia la tienes que leer en su contexto. Ok. Es decir, como decían los alemanes, Sitzenleben, en su contexto, porque si la sacas fuera del contexto, fuera del tiempo, fuera de la situación concreta, no la entiendes. Te pongo un ejemplo, mira, dice la Biblia que no se pueden comer algunos animales porque son impuros, como el camarón, como la lechuza, ¿no? Por decir algo. A ver, ¿por qué el camarón, que es tan rico, no se puede comer? Tú dime, ¿el camarón defeca? Se mantiene con su... No defeca. Sí, claro, se mantiene, o sea, con todo el excremento del camarón se mantiene todo el tiempo ahí. Ajá, sí. Si tú eres chef, sabes que, bueno, le pones un palillito aquí en la nuca, jalas y sacas todo aquello. No. Pero la gente que no sabía esto, bueno, ¿la lechuza qué come? ¿Animales puros? No. El animal puede comer un animal de carroña, sí, un animal que se murió de alguna enfermedad. Entonces, fíjate, la prohibición en ese tiempo está: no comas animales de los que no estás seguro que estén limpios por dentro o que no hayan comido carroña, porque te puede hacer daño. O la parte de, si hay algún leproso, sepáralo de la comunidad, dice Dios. ¿Por qué? ¿Cuál sería la cuestión lógica? No, pues el contacto. Para que contagio. No. Exactamente. Claro. Entonces, no es que Dios te diga hay animales malos o que te diga el leproso es malo. Hay que entender el contexto, el momento determinado, y de esta manera vas a entender algunas cosas del Antiguo Testamento que Cristo, por esto, dice, ya sirvieron para su tiempo, ya sirvieron para su situación, ya no son necesarias ahora. En la Biblia también hay una evolución. De hecho, al principio, el Antiguo Testamento te presenta un Dios violento, agresivo. Por supuesto. Porque era necesario en un momento determinado que, como en la educación antes, el educador tenía que ser agresivo, violento, porque si no nadie lo pelaba. Ahora las cosas cambian. Dios dice, ya, vamos a cambiar de forma de ver las cosas. Por eso en la Biblia se habla de Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento sirvió para un tiempo concreto y el Nuevo Testamento sirve para otro tiempo totalmente distinto, ¿no? ¿Representaban diferente a Dios? Claro. El ser humano, obviamente la Biblia está escrita por un ser humano. O sea, sí. es imposible aún... Yo sí paso un mensaje a usted, padre, ahorita. Le digo un número de 10 cifras. Se lo pasamos a 10 personas y la 11ª persona va a tener otro número totalmente diferente a que le pasemos, dependiendo a la capacidad de memoria que tenga cada uno. Claro. La Biblia se termina de escribir, si no estoy mal, estoy ante un experto, 105 después de Cristo. Hacia el año 100 después de Cristo. Después con de la muerte del último apóstol. Sí. Fueron perseguidos. Les quitaron muchísimas veces esos escritos, esas escrituras, esos papiros. Fueron perdiendo todo este tipo de información. ¿Cómo la rellenaron? ¿De dónde? Porque digo, son preguntas. Sí, te entiendo. La iglesia se basa ante una Biblia. Esa Biblia fue escrita 100 años después, 70 y tantos años después de que Jesús ya no estaba en la tierra. Tiene mucho también que ver que hay escritos que tienen 2000, 4000, 6000 años antes. Tenemos ahí escritos que también tienen como... pues esta referencia a un Krishna que fue antes de Cristo, a un Buda. ¿Sí tiene que ver algo, alguna copia, un copy-paste que hubo por ahí? Ok, mira, primero vamos a decir, antes de la escritura tenemos la parte oral. Recuerda que el Antiguo Testamento primero se pasaba de voz en voz, en voz, y se escribe hasta que ya el pueblo está en Babilonia. Algo de lo oral pasa a lo escrito.
como muchas veces las abuelas, te paso la receta y va pasando de generación en generación, hasta que ya alguien de la familia decide, la voy a escribir para que no se pierda. Pero ahí está. Bueno, en el caso de la Biblia, empieza a predicar los apóstoles de viva voz, hasta que después dicen, para que no se pierda lo que estamos predicando, Dios inspira para que se escriba, y así es como surgen los evangelios y otras cosas que no tienen que esperar eso, como San Pablo. San Pablo escribe cartas en vivo y en directo a las comunidades que ha ido formando. Ahí están los testimonios. Ahora dices tú, es cierto, la iglesia empezó a ser perseguida en la zona especialmente de Israel, después sería en Roma, y estos textos que guardaban con tanto cariño en papiros, porque después vendrían los pergaminos con otro material, evidentemente eran muy deleznables, y por eso habían copistas. Aquí en esto te tengo que decir algo muy importante, desde los judíos, que tenían que estar haciendo letra por letra, palabra por palabra. Si se llegaban a equivocar, tenían que empezar el rollo otra vez. Hasta el día de hoy, si tú vas a un lugar donde los judíos están haciendo copias de su Torá, ahí estás viendo cuidadosamente. Sin embargo, podría venir esta duda que tú decías, ¿y qué tal que el copista se quedó dormido y después agarró, ay, me equivoqué, aquí puso una letra Aleph, una letra Bet, hebrea en lugar de esto? Bueno, ¿qué pasaría? Fíjate que la gran maravilla es que, además de que las copias y de un pasado de un siglo a otro, vienen cosas como de repente un beduino en el Mar Muerto se le pierde una cabra. Ay, maldita cabra, ¿dónde está la cabrita? Pues se mete a una cueva, no la encuentra, otra, y entra una, y como no escucha nada, avienta una piedra a ver si está la cabra allá, y escucha ¡paz! Okay. ¿Qué pasó? Se rompió algo, y entra una vasija de barro rota, y saca algo y dice, ay, esto es como de cuero, pues lo voy a vender al mercado, porque va a servir para hacer suelas de zapatos. Llega al mercado, el encargado del mercado allá en Jerusalén dice, no, esto parece que tiene algo escrito. Le llama a uno de los investigadores más importantes de los judíos, dice, oye, no, esto es un libro. ¿Cómo que un libro? Pues ¿dónde lo encontraron? Y gracias a eso se encuentran los famosos rollos del Mar Muerto en Qumran. Empiezan a descubrir cueva, y lo más maravilloso es que al ir restaurando todos estos libros, se dan cuenta que son libros de Isaías, que son libros de tal de la Biblia, originales. Y aquí viene lo importante. Al comparar los libros originales con los que tenemos ahora, dices, ¡wow! ¿Qué te permite entender esto? Que les volvieron a golpear en el 313. ¿Qué te dice esto? Con Constantino también, que él quitó y a su antojo. También tiene que ver esto. Pero de cualquier manera, haya querido Constantino hacer alguna cosa, comparas los libros del Mar Muerto de tiempo originales, del tiempo de Cristo, con los actuales, ahí están. Similitudes. No, similitudes iguales. Y esto no dicho por la gente católica o cristiana o creyente, por los estudiosos en filología, en escritura, que es lo que es lo más importante, ¿no?